En Sin Distancias dedicamos los próximos minutos a una nueva reflexión sobre la cultura y la sociedad desde la antropología. El mundo entero como lugar extraño es el título del último libro del antropólogo, pensador y escritor Néstor García Canclini, Premio Nacional en Historia y Ciencias Sociales y Filosofía de México. Con esta excusa, el profesor de Antropología de la UNED, Francisco Cruces, establece con él un diálogo para abordar cuestiones culturales contemporáneas. Muy buenos días. Estamos en el programa Antropología de Radio UNED y vamos a tener una conversación con Néstor García Canclini, que es antropólogo latinoamericano, escritor, pensador y sobre todo es un buen conversador. Así que la invitación es a conversar sobre libros, en concreto sobre su último libro que da título a este programa, El mundo entero como lugar extraño. Todos nuestros oyentes pueden interesarse por este libro si quieren en la editorial Gedisa, acaba de salir, ha publicado también otros libros de Néstor. Y bueno, pues nos da mucho gusto tenerte aquí, Néstor. Gracias por la invitación. ¿Por qué el mundo entero? ¿Y por qué el mundo es un lugar extraño? El mundo entero alude, si se quiere, a la globalización, a que hoy estamos en interdependencia con sociedades lejanas con las que no acostumbrábamos tratar y gente de esas sociedades asiáticas, de distintas lejanías, llegan hasta nuestras ciudades como turistas, pero muchos vienen a quedarse. Extraño alude a un tema que aparece en varios momentos del libro, es la experiencia de extranjería, de sentirse fuera del propio lugar, pero a veces también sentirse extranjeros en la ciudad en la que uno nació y vivió, porque ha cambiado, porque no entendemos bien las reglas con que se mueve lo que está sucediendo en este momento, o porque nos fuimos unos años a estudiar a otro país, o nos exiliamos, como en mi caso, regresamos y encontramos un país transformado, que se movió en direcciones que no estábamos imaginando, nos sorprende. Y esa sorpresa tiene su lado incómodo, pero también es un estímulo para asombrarse y siempre es necesario el asombro para llegar a conocer de otro modo. En este sentido que tú lo utilizas, entonces la extranjería no es de un modo muy convencional solamente la condición especial de aquellos que migran, ¿no? Sería, por así decirlo, una condición más general para pensar quiénes somos hoy día, pues todos los habitantes del mundo, ¿no? Sí, se dice en el libro que es una extranjería no solo geográfica, podemos experimentar otras situaciones de extrañamiento, por ejemplo, los adultos con los nuevos comportamientos o modos de hablar de los jóvenes, este pasaje del papel a lo digital, que va asociado a costumbres, maneras de entenderse distintas. ¿Y por qué sería importante este tema del extrañamiento hoy, Néstor? Es decir, ¿no quiere de alguna forma a la gente, más bien que los antropólogos o los científicos sociales les proporcionen las certezas de la identidad? Mejor que no andemos hurgando con el escalpelo, ¿no? Más bien en las vacilaciones de la identidad, los no lugares, los intersticios identitarios, los territorios fronterizos que da la impresión en tu libro de que van proliferando en los entornos donde vivimos. Para empezar, no tenemos esas certezas de identidad como se creyó tenerlas en el pasado.
lo que hemos encontrado en la antropología en los últimos años en muchas sociedades es que pertenecemos a varias identidades, a grupos diferentes, actuamos de una manera en un espacio y en otro de otra, y a veces disfrutamos eso, nos da libertad, nos quita monotonía. Entonces no veo al antropólogo como un adalid de la identidad, ni étnica, ni nacional, ni de género, sino más bien alguien que se pregunta qué sucede con la interculturalidad, con el hecho de transitar entre identidades diferentes. ¿Y qué lugar le atribuyes a la literatura y al arte en ese panorama? Porque justamente yo creo que uno de los valores de tu trabajo, ¿no?, es haber puesto en relación eso que en principio se suele pensar como actividades fundamentalmente expresivas, ¿no? Colocarlo en el centro de las preocupaciones de la época. Siempre he pensado que la literatura y el arte, o las artes, son vías indispensables de conocimiento, tan legítimas como las de las ciencias, y con otras finalidades, con otro manejo del saber. De hecho, mi primer libro fue sobre Cortázar y se llamaba Cortázar, una antropología poética, cuando ya en realidad yo era más filósofo que antropólogo. Y una y otra vez he vuelto en mis estudios a las artes visuales, sobre todo, también a la literatura. Y aquí en este libro quise hacer un ejercicio de ficción. Me inventé 3 personajes. El principal es un estudiante de doctorado que tiene que hacer su tesis, se le vence el plazo y no encuentra el tema. Hasta que en un congreso oye a 2 profesores que se reencuentran, un alemán y un argentino. El congreso sucede en La Plata. El alemán le dice al otro: ¿te das cuenta que va a ocurrir lo contrario de la otra vez en que nos conocimos en California? Tú diste la conferencia de inauguración y yo la de clausura, ahora va a ser a la inversa. Y ahí al estudiante se le ilumina un tema. Dice: voy a estudiar las diferencias entre las conferencias de inauguración y las de clausura en los congresos. Entonces se dedica a ir a muchos congresos multitudinarios, hace etnografía de esas situaciones con bastante ironía, ve las costumbres, los rituales, las competencias entre los participantes, entre los ponentes, el juego de organización y desorganización bastante caótico que puede haber en congresos de 3.000 o 4.000 personas, y va siguiendo diferentes temas como lo que llamo en un capítulo la democracia canalla, las maneras de estudiar la lectura y la escritura que le parecen inconsistentes tal como se han desarrollado en las encuestas sobre lectura, y así otros asuntos de la contemporaneidad. Es un signo de los tiempos, ¿no? Que los antropólogos hagan etnografía ficción y los artistas estudien o hagan encuestas o, digamos, sistematicen el pensamiento. Sí. Ya hace 15 o 20 años que varios críticos han hablado del artista como antropólogo, y a su vez en todas las épocas los antropólogos han hecho bastante ficción, ya, aunque pretendían decir que hacían otra cosa, como... O sea, hasta cuando no lo reconocían como tal, sí. Todos sabíamos que era ficción. Malinowski. Una cosa es leer su obra formalmente antropológica y otra son los carnets. Y luego a otros han cultivado con mucho acierto y gracia la literatura y la escritura antropológica. Pienso en Clifford Geertz, Levi-Strauss,
Y han encontrado, como decía hace un momento, en las artes y la literatura vías de conocimiento, pero además han intentado decir de un modo menos solemnemente académico lo que iban descubriendo o observando, o lo que dudaban. El libro que hice ahora está lleno de indecisiones, en el sentido de no tomar decisiones finales, vacilar entre una manera de ver las cosas y otra. Alguien me observaba que no siempre está claro quién es el sujeto que habla, si es el profesor, si es el alumno, si es la novia del alumno, y es deliberado. Creo que todos escuchamos voces dentro de nosotros y a veces no sabemos bien quién dice lo que estamos enunciando. O sea, digamos que hay una disolución del lugar de enunciación clásico que era el yo testifical, decíamos, ¿no? Del Exacto. Antropólogo, ¿no? Yo llegué allí y vi aquello y vi esto, ahora es un estudiante de doctorado el que dice ver las cosas, aunque efectivamente se reconocen algunos de los contextos de congresos que estás describiendo ahí, y algunos de los participantes también tienen nombre y apellidos, aparecen Claudio Lobnitz o Rosana Reguillo. Sí. Tuve que pedirles permiso a ellos para esas citas que en realidad no son de participaciones en congresos, sino de artículos o entrevistas que ellos hicieron. O sea, no es falso lo que digo que ellos dicen, pero sí está construida la situación interactiva en la que aparecen diciéndolo. Y ese deseo de renovar los modos de decir del antropólogo, los modos de contar, ¿son estrategias narrativas, Néstor, o hay, además de la disolución del autor, un replanteamiento del tipo de conocimiento que tenemos los antropólogos? Quiero decir, este saber, estabas hablando del saber de los artistas, por ejemplo, ¿no? Este saber nuestro, ¿en qué consistiría o cuál es tu visión sobre el tipo de posición que tiene el autor antropológico? En general somos más los antropólogos quienes admitimos esta indecisión del sentido, esta variedad de lugares de enunciación, pero corresponde a una situación general del saber en la actualidad. Tampoco un sociólogo ni un economista pueden afirmar rotundamente hice esta hipótesis, la demostré de esta manera y llegué a tal conclusión, a partir de la cual deben hacerse las políticas económicas o las políticas culturales. El fracaso de muchas de estas políticas desautorizan esa soberbia. Me parece que llaman más bien no solo a la humildad, no solo a cultivar virtudes, sino a tratar de conocer de un modo menos ingenuo. La historia de la antropología nos da más herramientas para hacer esto, para sospechar de lo que decimos, lo que queremos ver, e incluso de lo que los informantes nos cuentan, cuando confrontamos a unos informantes con otros, y más aún en un mundo tan interdependiente como el de hoy. Todas las afirmaciones se nos vuelven extrañas y dudosas. Digamos, un interés por las preguntas como parte de nuestro saber, ¿no? El saber encontrar las preguntas correctas. Claro, el lector podría decir, entonces, a este señor, ¿para qué le pagamos si nos va a devolver las preguntas del gallego, le llamamos acá, ¿no? Es que la idea no es repetir las mismas preguntas que todos se hacen, sino ver si no son otras las que tenemos que hacernos. Creo que muchas veces en la historia del conocimiento pudo producirse gracias a que Galileo dudó de las preguntas que se había hecho Ptolomeo, o Marx de las que se había hecho Smith y otros economistas, o Freud de las que se hacían los médicos de su época.
Me parece que la antropología ha cultivado mucho eso y por eso nos da especiales instrumentos para no tanto ser, como decías, testigos, sino más bien para ser un modo particular de testigos, que es aquel que reconstruye las preguntas que circulan en la sociedad. Y se pregunta a su vez en qué lenguaje ponerlas, ¿no? También. Yo creo que hay un interés muy específico en tu escritura por repensar los modos en que formulamos o reformulamos ese lenguaje común, ¿no? Sí. Y no lo niego, creo que se nota bastante en el libro una cierta fatiga de los congresos multitudinarios, de ciertos estilos de interacción académica que son ensimismados, que miran poco lo que está cambiando en la sociedad. ¿Para qué lectores? Porque hemos hablado de los autores, ¿no? O de la figura del autor. De alguna forma también el lector se desdibuja, ¿no? ¿Para qué lectores estás escribiendo? ¿Cómo piensas o cómo adivinas tus lectores? ¿Qué es lo que están esperando ellos que les des a la hora de escribir? Ya en libros anteriores me interesó un lector académico y por eso traté de poner rigor en lo que decía, pero aquí me interesa, y en algunos libros anteriores también, un lector más amplio. Desde luego estudiantes que están buscando, por eso el protagonista es un estudiante, estudiantes que desafían a sus profesores y no solo se sienten desafiados por ellos, y un público más amplio, el espectador de televisión y de cine, el que se sorprende con lo que ve en la calle. Por eso tampoco es un libro largo. Hay capítulos muy breves de menos de una página. Hay situaciones elocuentes, más que largos relatos con convicciones pretenciosas. Digamos que hay algo de aquello que llamaba Julio Cortázar el lector macho y el lector hembra, pero eso era un lenguaje que ya muy poco político, exactamente, que ya no nos podemos permitir. Pero sí hay, digamos, una idea de la agencia del lector, de la presencia del lector en este Sí, el lector texto, no solo activo, que siempre lo es, sino interactivo, desafiante, protestón, juguetón. Mira, y me ha interesado mucho, Néstor, y con esto podemos terminar esta conversación, porque si no van a decir este lector es un spoiler, que va a acabar diciendo quién es el asesino en la historia, ¿no? Pero me ha interesado mucho tu interés por, digamos, por la negatividad, por el momento, esto que llamas los escritores del no, la relación de la literatura o del arte con la nada. ¿Por qué debíamos de pensar en esos términos cuando parece que el drama de la época es justamente la búsqueda del sentido? O sea, el trabajo que yo estoy haciendo en etnografía es más bien sobre cómo la gente produce sentido. Me da la sensación de que tú estás más bien pensando este problema al revés, ¿no? Es decir, uno de los temas del libro es la creatividad, y la creatividad se hace en un cierto vacío, no total, siempre es un vacío condicionado por la sociedad a la que pertenecemos y el lugar donde estamos. Y sin embargo, hay creatividad cuando aquello en lo que estamos instalados no nos sirve. Bueno, pues dejamos no un vacío ni un silencio, sino un necesario hasta luego, porque estamos terminando el programa. Me ha encantado tenerte, Néstor. Esperamos que vuelvas pronto. Muchas gracias. Y le deseo mucho éxito a tu libro, porque un libro hoy día es una buena noticia, pero sobre todo es un mensaje en una botella. Una aventura. Bueno, muchas gracias. Invitamos desde aquí a todos a compartir esta aventura leyendo el libro El mundo entero como lugar extraño de Néstor García Canclini. Muchas gracias también a Francisco Cruces, profesor de Antropología de la UNED.
sin distancias.